principalmente comenzando a saber qué es la cianosis, ¿no? La cianosis, en inspección, observar. Recuérdense que cuando ustedes van a hacer un examen físico lo tienen que hacer mínimo en 20 segundos en la emergencia. ¿Cuál es el examen físico? Inspección, palpación, percusión y auscultación. De esos 4 que acabo de mencionar yo ahí, voy a elegir los más óptimos. Desde que el paciente va entrando, tú vas viendo la infección, y si tú lo ves el paciente color azulado, eso es una cianosis. Ahora, vamos a definir la cianosis. La cianosis es la coloración azul de la piel y la mucosa, producida por Barberá. Perdón, tu apellido es Alfredo. Producida por una falta de oxígeno. ¿De oxígeno? ¿Qué sí? ¿En la circulación? Ya, ferrín. Producido por el aumento de una hemoglobina, que es la hemoglobina reducida en sangre. Si esa hemoglobina reducida en sangre está más del 5%, se va a producir la cianosis. ¿Y por qué se produce? Miren, si yo le digo que hay dos tipos así de hemoglobina: hemoglobina reducida y la hemoglobina, no sé si ven ahí, hemoglobina reducida, ya, hemoglobina reducida y hemoglobina no reducida. Ustedes van a saber que la hemoglobina reducida tiene solamente hasta 5%, es menos del 5%, o en los libros de fisiopatologías actuales dicen hasta 7%. Entonces lo dejo más o menos ahí, pero pongo 7% por si acaso, porque hay cosas que han cambiado, ¿ya? Y la hemoglobina no reducida, ¿ya?, tiene más del 95%. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos hemoglobinas? La hemoglobina reducida tiene oxígeno, ¿entendido? Tiene oxígeno. Y la hemoglobina no reducida, ¿qué pasa? No tiene oxígeno, ¿entendido? Entonces, por eso le digo, la cianosis es la coloración de la piel y la mucosa, azulada de la piel y la mucosa, producida por el aumento de hemoglobina reducida en sangre más de 5%. Es decir, que cuando yo digo que tiene más de 5%, esto se está convirtiendo en que tiene hemoglobina sin oxígeno. Aparte, nosotros vamos a saber que la cianosis se va a dividir en central, periférica, y ahora se habla de una que se llama circulatoria, que eso lo vamos a ver después. Cuando se habla de la cianosis central, es la cianosis que ustedes ven en los labios, en la punta de la nariz, en los pómulos, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de cianosis periférica, hablamos de la parte periférica, de las extremidades, etcétera, etcétera. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos tipos de cianosis. ¿Por qué se da la definición de cianosis? ¿O por qué hablo de la cianosis? Porque en las cardiopatías, siguiente idea, por favor, en las cardiopatías congénitas, que se ven tanto en pediatría como se ve también en la parte adulta de medicina interna, ustedes van a dividir, que se van a dividir en cianóticas y acianóticas. En la primera palabra es 5 en su caso. Cianóticas y acianóticas. Cianóticas y acianóticas. Siguiente, por favor. Entonces, las cardiopatías congénitas, la siguiente. Esa es la misma. Ahí. Las cardiopatías congénitas acianóticas toman como tipo. Entonces, las cardiopatías congénitas acianóticas quiere decir que no hay cianosis. Su principal característica es que no existe cianosis. Aunque no todo va a haber así, sino que va a haber un porcentaje que sí va a existir cianosis. Ya, las cardiopatías congénitas acianóticas también se las conocen como cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar. Cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar. Hiperflujo pulmonar. Y se dan por un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Entendido? Se da por un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cuáles son las tres principales cardiopatías congénitas de origen acianótico? También la pueden decir ustedes como cortocircuito de izquierda a derecha o por hiperflujo pulmonar. Son estas tres que ustedes ya las han conocido, ¿no?
El CIA, que es la comunicación interauricular, CIV, que es la comunicación interventricular, y el ductus arterioso persistente, con persistencia del ductus, ¿entendido? Esas son las tres principales que vamos a hablar. Porque por ahí existe una obstructiva, que no es lo mismo, que pertenece a las acenóticas, que es la coartación de la aorta, eso es otra cosa, que vamos a ver después. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de hiperflujo pulmonar, estamos hablando que lo que le pongo aquí, llega mucha sangre al lado derecho del corazón. Esta llega a los pulmones y lo congestiona y lo lleva a una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo pueden ustedes valorar una radiografía del hiperflujo pulmonar? ¿O cómo ustedes pueden ver una radiografía del hiperflujo pulmonar? Vean bien esta imagen que está aquí, porque a lo mejor no se vayan a familiarizar, o vean en la computadora que lo tienen ahí de frente. ¿Ya? Siguiente, por favor. No, retroceder. Ahí. La vasculatura normal pulmonar en una radiografía postero-anterior o estándar, la vasculatura normal pulmonar de una radiografía postero-anterior o estándar va así, miren, ustedes separan. Esta es la clavícula. Aquí está la clavícula, aquí está la clavícula. ¿Están observando? Ya, hago una línea medio clavicular. Esa línea medio clavicular, yo entre este y este calculo la mitad. Aquí está la mitad. ¿Se están observando? La mitad. En esa mitad está el hilio pulmonar. Ahora, ¿cómo se desplazan los vasos del hilio pulmonar? Los vasos del hilio pulmonar se desplazan a bases y ápices. ¿Cuál es la diferencia? Que en la base los vasos rebasan la línea medio clavicular y son un poco perceptibles. En cambio, en el ápice los vasos no tienen que llegar. Ni siquiera tienen que rebasar la línea medio clavicular. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a ver eso, que los vasos llegan y se ven aquí arriba en el ápice, eso es un hiperflujo pulmonar. Y eso se llama hipertensión venocapilar, grado 1. Y se llama también cefalización de flujo o redistribución de flujo. ¿Entendido? Póngame la anterior, por favor, para que vayan observando. ¿Anterior? No, esa no. ¿Quién es? No, la anterior. La del Ah, ya, perdón. Ya, entonces ustedes pueden observar, ¿no? Línea medio clavicular. Observen cómo entre las bases rebasa la línea medio clavicular, la trama vascular, pero aquí también hay algo más que tiene que llamar la atención. Yo les digo a ustedes que cuando rebase la línea medio clavicular, esa trama vascular, tiene que verse pero poco perceptible. Si ustedes lo ven como algo nodoso, eso tampoco está bien, ¿entendido? Porque tiene que ver que puede haber una congestión, ¿entendido? Puede haber algún tipo de neumonía, etcétera, etcétera, también en ese momento. Me llamaría más la atención acá, ¿no? El hiperflujo comienza a rebasar o a llegar a la línea medio clavicular, y eso que llega a la línea medio clavicular incluso se ve muy acentuado. Eso se llama cefalización de flujo, redistribución de flujo. Me dicen, Doc, pero hay un diagnóstico diferencial. El patrón intersticial que ustedes aprendieron en imagenología. El patrón intersticial que ustedes aprendieron en imagenología es similar, pero yo tengo que ver la clínica del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión arterial de larga data y tiene algunos problemas cardiovasculares, a lo mejor yo puedo decir tiene una redistribución de flujo o cefalización de flujo. Pero si es un paciente con COVID positivo, a lo mejor yo digo es un patrón intersticial, pero esto es por algo infeccioso, es un paciente COVID, ¿entendido? Ya, creo que sí me dan a entender. No se olviden que la radiografía no todos los casos, en algunos casos sí, pero no en todos los casos la radiografía es diagnóstica. La radiografía puede ser presuntiva para pedir una imagen mucho mejor y para poder darle el diagnóstico preciso. Ahora, para medir las cardiomegalias, al doctor Camacho creo que no le gusta utilizar la que se hace así. Se hace línea medio clavicular acá del lado izquierdo, y si el corazón topa, la base cardíaca topa, o la punta del corazón topa con la línea medio clavicular, es una cardiomegalia grado 1. Si hago una línea que va
hasta la línea axilar anterior y el corazón llega, es grado 2. Y si la línea rebasa esa línea axilar anterior, es un grado 3. ¿Entendido? También eso. Pero normalmente las cardiomegalias se tienen que observar mediante lo que es el índice cardiotorácico, que tiene que sacar el imagenólogo y reportarlo al médico que pidió la imagen, ¿no? Cuánto es el índice cardíaco que está midiendo. Entonces, tenemos nosotros cardiopatías congénitas de origen asianótica, hiperflujo pulmonar, o también se llaman de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Izquierda a derecha. Izquierda a derecha. Ya vamos a ver por qué se llama izquierda a derecha. Bien. Siguiente, por favor. Estoy que me duermo sentado. No, para. Pero no sé por qué se hace así. Es la computadora eso. Ahí no, acá. Ahora, la clínica general de estos pacientes con cardiopatías congénitas de origen asianótico es la siguiente, ¿no? Cuando es pediátrico, neonatal, el índice ponderal neonatal es muy importante, es decir, que va a faltar tanto en crecimiento como en desarrollo. Va a haber una falta de desarrollo y crecimiento. Ahí te vas dando cuenta. Entonces, ¿cómo te das cuenta de eso? Crecimiento y peso del lactante y desarrollo de aquel. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que un bebé, hablemos de ahora, después vamos a hablar del adulto,